Hola mis queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial, un abrazo generoso de parte de nuestro Dios y de parte de su amigo y su hermano el pastor José Amaya. Vamos a continuar estudiando nuestra lección, en esta ocasión la correspondiente al domingo 22 de abril, el amor del Padre. Pero antes vamos a orar. Señor y Padre, te rogamos que seas con nosotros. Ayúdanos, dirígenos en este estudio y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis queridos, continuamos a la lección correspondiente al domingo 22 de abril, el amor del Padre. Dice Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero entonces Jesús le dio una respuesta muy interesante en el versículo 9 del capítulo 14. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es interesante la respuesta del Señor Jesús, mis queridos, porque tiene que ver con relación. Entonces, la Biblia da la impresión, da la intención, nos explica que conocer a Jesús es todo, y al conocer a Jesús, como Jesús es Dios, tiene cualidades de su Padre, tiene cualidades de Dios, y entonces conocemos a Dios. Mira, para algunas personas resulta muy complicado el pensamiento de cómo actúa Dios en el Antiguo Testamento versus cómo actúa el Dios del Nuevo Testamento. Y en la mente de las personas, cuando escuchan que Dios es justo, el Dios del Antiguo Testamento que practica su justicia, es un Dios que saca el hacha y empieza a cortar cabezas, ¿no? Pero no necesariamente es así, porque la justicia, hemos analizado ya en otros lugares, en otros momentos, que la palabra justicia tiene que ver con la manera en la que Dios nos salva. Pero cuando tú y yo rechazamos el método y la manera como Dios nos salva, entonces no puede hacer otra cosa más que permitir que los eventos continúen de manera natural. Así que si rechazamos el método por el cual Dios nos salva, entonces aceptamos el método por el cual somos condenados. Entonces, ¿te das cuenta? La justicia de Dios tiene que ver con ayudarnos a entender el método por el cual somos salvos. Pero cuando tú y yo rechazamos el método por el cual Jesús nos salva o Dios nos salva, entonces no le queda otro camino a Él más que permitir que los eventos de manera natural continúen y entonces pues seamos condenados. ¿Te das cuenta? Pero el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son el mismo, con las mismas características, los mismos rasgos y tienen la misma intención. En el Antiguo Testamento era revelar la manera en la que somos salvos y el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La manera en la que somos salvos, la manera en la que representa un problema, Dios nos explica un problema, la Biblia nos presenta un problema, el santuario terrenal en el Antiguo Testamento nos presenta un problema. El problema se llama el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo se solucionaba el problema del pecado en el Antiguo Testamento? A través de la justicia revelada a través de los eventos, las ofrendas, lo que representaba todo aquello. Y entonces ese era el método que representaba cómo nosotros somos salvos, y eso tenía que ver con la justicia de Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue ofrecido. Él sigue habiendo el mismo problema del pecado. La diferencia es que ahora ya no acudimos a llevar ofrendas y sacrificios, sino porque Cristo Jesús ya fue ofrecido, entonces tenemos perdón. ¿Te das cuenta? Pero el Dios sigue siendo el mismo, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Mira, una característica de Dios, según 1 Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. El Dios del Antiguo Testamento era amor, el Dios del Nuevo Testamento era amor. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cambió o no cambió? No, no cambió. En Éxodo 34:6 y 7 dice que es lento para la ira, Él es fiel, Él es compasivo y misericordioso, está lleno de amor. En el Salmo 143:8 dice, Dios tiene un amor infalible y se deleita en sus seguidores, según el Salmo 147:11. También en Jeremías 29:11 dice que Dios planea darle prosperidad y esperanza a la gente. Y en Sofonías 3:17, en su amor ya no reprende, sino que se regocija por su pueblo con cantos. Ahora, ¿estos solamente son características de Jesús o son características del Padre? ¿Son del Dios del Nuevo Testamento o son del Dios del Antiguo Testamento? Entonces, mis amados, pensemos en el hecho de que Jesús representa al Dios el Padre. ¿Por qué es una verdad tan maravillosa y esperanzadora, especialmente para aquellos que a veces podríamos tener miedo de Dios?
Ahora, entendamos algo que es muy importante antes de cerrar la lección de este día, mis queridos. La gente pregunta de manera genuina, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan sanguinario? ¿Por qué matar niños, mujeres embarazadas? ¿Por qué destrozar todo eso? Mira, hay algo que hay que entender. La mayoría de las guerras y las batallas en el Antiguo Testamento están en un contexto de que el pueblo de Dios corre peligro. Ahora, ¿de dónde iba a venir el Salvador a este mundo? Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, en aquel contexto. El Salvador está prometido, pero no ha llegado. Y el enemigo estaba haciendo todo lo posible por destruir al pueblo de Dios para evitar que el Salvador, el Mesías prometido, naciera. Entonces, estas batallas tenían que ver con que el enemigo de Dios quiere destruir al pueblo de Dios para que la promesa no se cumpla. Y cada vez que el enemigo trata de poner en riesgo el plan de la salvación, el Dios del cielo fue implacable. Y tenemos que entender eso. El Hijo de Dios tenía que nacer, tenía que venir. Y cuando los enemigos de Dios se oponían a eso y se atravesaban en el camino del plan de Dios, entonces Dios tenía que actuar, mis amados. Ahora, en el Nuevo Testamento eso cambia, porque la promesa a Cristo Jesús ya fue cumplida, ¿te das cuenta? Ahora, el enemigo de Dios ya no busca destruir al pueblo de Dios en el estricto sentido, porque Dios ya vino, porque Jesús ya se manifestó. Ahora, lo que busca el enemigo de Dios en el Nuevo Testamento, a partir de que Cristo Jesús fue ofrecido como nuestra ofrenda, es destruir nuestra relación con el Dios del cielo. Y cuando destruye nuestra relación con el Dios del cielo, destruye el plan de salvación para nuestras vidas. ¿Lo estás entendiendo? En el Antiguo Testamento, la promesa no había sido manifestada a través de Cristo Jesús, estaba en símbolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar, vamos a destruir al pueblo de Dios. Y por eso venían esas guerras. Y el pueblo de Dios tenía que entrar en esos conflictos, en esas armas, y acabar por mandato divino con mujeres, con niños, con mujeres embarazadas, con todo eso que representaba un peligro para que la promesa a Cristo Jesús fuese cumplida. Ahora, en el Nuevo Testamento, una vez Cristo Jesús fue ofrecido como Cordero perfecto, entonces ya el plan de la salvación se fue manifestado allí. Pero todavía hay una obra que tiene que continuarse en nuestros días hasta la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Hasta que la puerta de la gracia se cumpla. Entonces, en ese sentido, ahora el enemigo de Dios busca destruirnos en nuestra relación con Dios. No permitamos, mis amados, en el nombre de Jesús, que nuestra relación no sea destruida. Entonces, hemos aprendido en el día de hoy que el Dios del cielo no ha cambiado, que es un Dios de amor, que está lleno de compasión, de misericordia, que tiene grandes planes para nosotros, que su amor es infalible, que se deleita con sus seguidores. Son textos que leímos todos del Antiguo Testamento. Así que el Señor nos ayude a entender estas grandes verdades y ponerlas en práctica. ¿Te parece que oremos? Vamos a orar. Señor y Padre, permítenos comprender una y otra vez que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, es un Dios compasivo. Permítanos comprender, abre nuestras mentes para que entendamos los contextos de ciertas cosas y entender que la promesa de Cristo Jesús ya fue cumplida en la cruz del Calvario. Ya la ofrenda fue ofrecida como ofrenda perfecta y sacrificio perfecto. Ahora tú buscas una relación con nosotros de todos los días. Y si nosotros tenemos relación contigo, entonces el resultado será una vida de victoria en los méritos de Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, a disfrutar de ese Dios de misericordia en nuestros días, en nuestra propia experiencia. Así que, mi Dios, permítenos en el día de hoy marchar en el amor del Padre, en el amor del Hijo. Y permítenos una y otra vez reconocer que si te conocemos a ti, conocemos al Padre y conocemos sus características. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos y mis queridas, se despide de ustedes el pastor José Amaya. Que Dios te bendiga y que pases un extraordinario día. Bendiciones.